Vamos a ver la segunda parte del tema de señales. Y antes de nada, vamos a hacer una evaluación. Vamos a recordar los conocimientos que hemos adquirido en el tema de ayer. Vamos a empezar. Vamos con la primera pregunta. ¿Podríamos utilizar el carril señalado con aspa roja para adelantar? Pues está claro que no. Podemos circular por estos. Esos son los de sentido contrario. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Pues la C. No. ¿Qué indica un agente con el brazo levantado verticalmente? A. Obliga a detenerse solo a los vehículos que se acerquen a la gente. Y B. Obliga a detenerse a todos los usuarios de la vía que se acerquen a la gente. Ojo, no es solo. Hay que desconfiar siempre del solo, no nunca, así siempre. Esas respuestas no suelen ser verdaderas. Entonces, no es solo a vehículos, es a todos los usuarios. Ojo, a todos. Respuesta B. Aquí tenemos un semáforo amarillo intermitente en el lado derecho y un semáforo de color rojo en el lado izquierdo. ¿Os acordáis que decíamos quienes pretendan seguir de frente o girar a la izquierda harán caso a la señalización situada inmediatamente a la izquierda? Entonces, el semáforo amarillo intermitente que indica pasar con precaución, cediendo el paso en su caso. La cosa está clara. ¿Tenemos obligación de detenernos si cambiamos de dirección a la derecha? Pues no, porque está intermitente. El rojo es para los que sigan de frente o giren a la izquierda. Como nosotros vamos a la derecha, no tenemos obligación de detenernos salvo que venga un vehículo. Entonces sí, porque dice que el significado es pasar con precaución cediendo el paso en su caso. Si viene un vehículo hay que ceder, si no, no. Respuesta B, no. ¿Tiene que respetar el camión la señal de stop? ¿Os acordáis que decíamos que cuando la señal de stop esté en el lado derecho, esta señal tiene que ser respetada por todos los vehículos, vayan de frente a la izquierda o a la derecha? Entonces está claro que sí, afecta a todos los vehículos que se la encuentren, a todos, ¿eh? Por tanto el camión, claro que sí. Si un agente balancea una luz roja o amarilla, significa A, que debemos detenernos o que debemos reducir la velocidad. Decíamos detención, ¿eh? Detención, ese es el significado. Detención. Respuesta A. Segunda pregunta. Si un agente se encuentra con el brazo extendido horizontalmente, ¿cuándo podemos avanzar? ¿Cuando el agente baje el brazo y haga otra señal? ¿O cuando el agente baje el brazo o haga otra señal? I, O, I, O. A ver qué pasa con esto. Ojo, no solamente es que baje el brazo. Con bajar el brazo no vale para nada. Además de bajar el brazo, tiene que hacer otra señal. No es que baje o haga otra señal, no. Además de bajar el brazo, tiene que hacer una señal o cambiar de posición. Si no, no vale, Si no, no vale. Solamente con bajar el brazo o hacer otra señal, no vale. Además de bajar el brazo, tiene que hacer una señal para que podamos continuar la marcha. Respuesta A. ¿Qué indica un agente con el brazo levantado verticalmente? Ojo, obliga a detenerse a todos los usuarios de la vía que se acerquen a la gente, no solamente los vehículos, todos los usuarios de la vía. ¿Tenemos obligación de detenernos si cambiamos de dirección a la derecha? Pues no. El stop
es para los que siguen de frente o giren a la izquierda. Decíamos antes, quienes pretendan seguir de frente o girar a la izquierda harán caso a la señal situada inmediatamente a su izquierda. Los de la derecha, como tienen un cedo al paso, pues simplemente avanzar con precaución, eso sí, cediendo el paso si vienen vehículos. Pero si no vienen, no tienen por qué detenerse. Solamente los que siguen de frente o giran a la izquierda. Por lo tanto, ¿tenemos obligación de detenernos y vamos a la derecha? No. ¿Qué significa el banderín rojo que lleva el agente? Indica que a partir del vehículo que la porta, la calzada queda temporalmente cerrada al tráfico de vehículos y usuarios. Ojo, queda temporalmente cerrada al tráfico de vehículos y usuarios. ¿Tiene obligación de detenerse el camión? Decíamos que cuando la señal de stop esté en el lado izquierdo, afecta a quienes pretendan seguir de frente o girar a la izquierda. Por lo tanto, claro que tiene que detenerse. Sí, afecta a todos los vehículos que sigan de frente o giren a la izquierda, que dice la respuesta B. Vemos un semáforo en el borde opuesto de la intersección. Aquí lo tenemos. ¿Dónde nos detendremos? Pues hay que detenerse aquí, sin rebasar la línea de detención situada antes de la intersección. Y vamos con la siguiente. ¿Cuál de las dos señales prevalece? Pues está claro, la más restrictiva, que sería la de la parte superior. ¿Qué indica una o dos luces de color amarillo intermitente? Pasar con precaución y, en su caso, ceder el paso. Comenzamos con las señales verticales de circulación. Las señales verticales de circulación pueden ser de advertencia de peligro, forma triangular, de reglamentación, redondas o circulares, rojas prohíben, azules obligan, y señales de indicación, que pueden ser cuadradas o rectangulares. Vamos a ver, las señales de advertencia de peligro tienen por objeto indicar a los usuarios de la vía la proximidad y naturaleza de un peligro difícil de ser percibido a tiempo. Y la distancia entre la señal y el principio del tramo peligroso podrá indicarse en un panel complementario, como vemos aquí, indicando la distancia que falta para llegar al peligro. Ojo, esta es la distancia que falta para comenzar la primera curva. Distancia. Vamos a ver, aquí tenemos una señal de estrechamiento y aquí tenemos otra de estrechamiento por la izquierda, con un panel complementario, y dice que en el caso de que esté colocada bajo la señal de advertencia de peligro, como en este caso por estrechamiento, puede indicar la anchura libre del citado estrechamiento. Eso dice el reglamento. La anchura libre del citado estrechamiento. Eso significa. Seguimos con las señales de advertencia de peligro y paneles complementarios.
hay que tener en cuenta si el panel complementario tiene estas flechas o no. En este caso es longitud. Quiere decir que durante 4 kilómetros 250 metros podemos encontrar curvas en la calzada. Si no lleva las flechas es distancia. La distancia que existe desde donde está la señal hasta la primera curva. Desde donde está la señal hasta la primera curva. Dice el reglamento que si una señal de peligro, como por ejemplo esta, llevara un panel complementario que indique una longitud, se entenderá que ésta se refiere a la del tramo de vía afectado por el peligro, como una sucesión de curvas, que es este caso, o un tramo de calzada en mal estado. Aquí vemos otra situación, desprendimiento. Quiere decir que durante 4 kilómetros 250 metros a partir de la señal podemos encontrar piedras en la calzada que han caído de la montaña. Longitud del tramo del peligro. También podemos encontrar señales de advertencia de peligro luminosas y podrán aparecer símbolos iluminados en blanco, como vemos aquí, el símbolo de retención sobre fondo oscuro luminoso y claro, lo que es el triángulo de la señal de peligro. O sea, sobre fondo oscuro, los símbolos en blanco. En este caso, retención, aquí la estamos viendo ya. Sabemos que estos paneles de mensaje variable los dirigen desde la DGT y entonces, como hay cámaras, están viendo dónde está el problema y en este panel pues rápidamente insertan la señal correspondiente. Ahora vamos a ver estas señales de prioridad. La primera fila es de intersección con prioridad. En este caso, tenemos preferencia de paso sobre los vehículos que vienen por la derecha y por la izquierda. En este caso, sobre los que vienen por la izquierda. En este caso, por la derecha. Y ahora sería incorporación por la izquierda y por la derecha. Y esta última es intersección con prioridad a la derecha. Los vehículos que vienen por la derecha tienen preferencia de paso. Vamos a ver estas señales de curvas peligrosas. Esta indica que hay una sucesión de curvas y que la primera es a la derecha. El resto no lo sabemos. En este caso, la primera es a la izquierda. El resto ocurre lo mismo. No lo sabemos. Sin embargo, en este caso sí que sabemos que la curva es a la derecha o que la curva es a la izquierda. Vamos a ver aquí unas señales que, aunque no tienen nada que ver una con otra, pero en el fondo algo sí. Por ejemplo, esta. ¿Qué nos dice? Que hay un puente móvil que se puede levantar para que pase el barco. Y entonces, lógicamente, hay una barrera para que nos detengamos, porque si empieza a levantarse el puente podemos caer al agua. ¿Y esta qué nos indica? Pues que hay un paso a nivel con barreras. En este caso, paso a nivel sin barreras. Y en este caso, pues que podemos caer al agua. Hay un muelle y podemos caer al mar, por ejemplo. Y posiblemente antes también haya una barrera antes de llegar ahí. Que tengamos mucho cuidado. Y si no la hay, pues está claro, extremar la precaución porque podemos caer al agua. En este caso, la P11 es una situación de un paso a nivel sin barreras de una sola vía. Y aquí de más de una vía. Paso a nivel sin barreras de una sola vía y aquí es de más de una vía. Realmente el reglamento no dice de una sola vía, simplemente situación de un paso a nivel sin barreras. Aquí se entiende que tiene más de una vía, que extrememos la precaución porque a lo mejor pasa un tren, viene otro del otro lado, nos confiamos y nos arrastra. Por lo tanto, extrememos la precaución mirando bien a un lado y a otro. Y aquí tenemos las balizas que se colocan a un lado y a otro. La baliza con 3 bandas quiere decir que está a 3/3 del paso a nivel. Y esta sería proximidad. La segunda sería aproximación y la tercera sería cercanía. Proximidad, aproximación y cercanía. Normalmente está a 150 metros la primera, a 100 la segunda y a 50 la tercera del paso a nivel.
y hay que fijarse en la posición de las bandas. Si unimos esta baliza y esta baliza, las bandas formarían una V. Pues de esa forma tienen que ir colocadas para que nos hagamos una idea. La inclinación tiene que ir hacia la calzada. Bueno, vamos a ver, ¿qué quiere decir la paca? Esto no es ninguna nomenclatura oficial. Esto es un invento casero, para que os acordéis de las balizas de aproximación a un paso a nivel. ¿Os acordáis que decíamos la primera? Proximidad. La segunda, aproximación. La tercera, cercanía. La primera letra de la paca, proximidad, la P. La segunda letra, aproximación. La tercera, cercanía. Y la A que queda en autopista y autovía, que estas balizas siempre son de aproximación. Acordaos, la paca. Primera, proximidad. La segunda, aproximación. La tercera, cercanía. Y la que nos queda, como decía, en autopista y autovía, que siempre es aproximación. Proximidad, aproximación y cercanía. Ahí lo tenemos. Proximidad, aproximación y cercanía. Y aquí tenemos una señal, mejor dicho, una foto con todas las señales que tienen algo que ver con este tema. Decíamos, puente móvil, paso a nivel sin barreras y con barreras. Y en este caso es paso a nivel sin barreras y aquí sin barreras de más de una vía. En el suelo, ¿qué tenemos en la calzada? PN es paso a nivel. Y no dice con o sin, simplemente paso a nivel. Y aquí tenemos las balizas. Decíamos, si unimos las dos balizas, las bandas que van hacia la calzada formarían una V. Pues hay que fijarse en esto, porque puede salir una pregunta que diga, esta señal, por ejemplo, que estoy apuntando ahora, ¿en qué lado de la calzada tiene que ir? Pues en el lado derecho, porque la banda va hacia la calzada, en el lado derecho, y esta en el lado izquierdo. Seguimos con las señales de peligro. La P3 indica que nos vamos a encontrar semáforos. Y dice que puede venir una intersección aislada, solo que es un cruce regulado por semáforos, o un tramo de circulación regulada por semáforos. Puede ser que vayan después varios semáforos, varios cruces de semáforos. Puede ser uno aislado o pueden ser varios. En este caso, no identifica ningún peligro. Aquí lo tenemos claro y vamos a ver que hay muchas señales de peligro y cada una de ellas identifica un peligro concreto. En este caso, vamos a decir que aquí, al ver esta señal, entran todos esos peligros no identificados, porque hay muchos peligros que no están recogidos por una señal concreta, como por ejemplo salida de vehículos. Pero aquí debajo sí que puede llevar un panel complementario que diga salida de camiones. Ya está, la señal no identifica nada, simplemente un peligro, pero debajo en el panel complementario dice qué tipo de peligro puede ser. En este caso, lo que dice es que vayamos con precaución porque hay un peligro por la proximidad de un lugar donde frecuentemente vuelen aeronaves a baja altura y esto produce mucho ruido y nos puede asustar, que vayamos pendientes del tema. En este caso, simplemente que hay una intersección con circulación giratoria. Hay que circular bordeando el obstáculo que hay en el centro. Eso quiere decir, en este, ya lo veíamos antes, visibilidad reducida. Realmente no dice qué tipo de falta de visibilidad, pero puede ser lluvia, nieve, humos, generalmente es niebla, pero bueno, vamos a imaginar que es una zona cercana a una fábrica que tiene chimeneas que desprenden mucho humo y cruza la calzada en días de viento, podría ser. Bueno, pero no concreta qué tipo de falta de visibilidad. Y en esta otra, aquí está bien claro, hay un tranvía, pues lo que nos dice es que hay una intersección con una vía de tranvías, ni más ni menos, y que extrememos la precaución. Y el tranvía tiene preferencia de paso a la vista de la señal. Dice peligro por la proximidad de cruce con una línea de tranvía que tiene prioridad de paso. Seguimos con las señales de peligro. Perfil irregular. Esto creo que lo hemos visto muchas veces, sobre todo en urbanizaciones, para que la gente vaya despacio.
resalto o badén, para que la gente vaya despacio, que no corra. Estrechamiento de la calzada. Está claro. Llegamos a un lugar en el que puede ser un puente estrecho, por ejemplo, y entonces hay que moderar la velocidad, porque se estrecha la calzada. Pues esta es parecida, lo que pasa es que aquí simplemente es un resalto, que también lo hay en las urbanizaciones, como decíamos, para que los conductores vayan más despacio. En este caso, el estrechamiento es por la derecha. Badén. No es lo mismo el resalto que el badén. El badén es una oquedad en la calzada, mientras que el resalto es todo lo contrario, elevado. Y por último tenemos aquí el estrechamiento por la izquierda, estrechamiento por la derecha, estrechamiento por la izquierda. Más señales de peligro. La primera, por obras. Proximidad de un tramo de vía en obras. Peligro por la proximidad de un lugar frecuentado por niños, tales como escuelas, zonas de juegos, etc. Un parque, por ejemplo. Pavimento deslizante. No especifica el tipo de pavimento deslizante, pero bueno, sabemos que hay que extremar la precaución. Y con los ciclistas, pues está claro, extremar todavía más la precaución. Los ciclistas son como las vacas en la India, sagrados. Peatones. Proximidad de un lugar frecuentado por peatones, lo mismo, moderar la velocidad y extremar la precaución. Y en el caso del paso de animales domésticos, pues ocurre lo mismo. Cuando veamos la señal hay que extremar la precaución porque frecuentemente pueden cruzar la vía animales domésticos. Y ahora vamos a ver unas señales relacionadas con la adherencia. Para empezar, la primera de la izquierda. Pavimento deslizante. Y no especifica, no aclara cuál es la causa. Simplemente que puede haber pavimento deslizante. Sin embargo, en esta sí. Dice deslizante por hielo o nieve. Aquí sí que está claro. Y en este caso es por visibilidad. Visibilidad reducida. Normalmente niebla. Aunque no diga por niebla, pero generalmente es la niebla la que reduce la visibilidad. Seguimos con las señales de peligro. Paso de animales en libertad. ¿Qué quiere decir? Pues que llegamos a un lugar en el que frecuentemente la vía puede ser atravesada por animales en libertad. Y además, si atropellamos a uno, nos puede causar una buena avería en el vehículo. Circulación en los dos sentidos y puede ser provisional o permanentemente. Circulación en doble sentido, provisional o permanentemente. En cuanto al desprendimiento, ya hablábamos de esta señal en otra diapositiva anterior, y lo que quiere decir es que vayamos con precaución porque puede haber desprendimientos sobre la calzada. Hombre, sería mala suerte que nos cayera una piedra encima. El problema es que podemos encontrarnos en la calzada y detrás de una curva pues puede aparecer una piedra. En una ocasión nosotros nos encontramos una que pesaría 1 tonelada en medio y además con niebla. Por lo tanto puede ser peligroso y hay que extremar la precaución. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay un peligro debido a que la vía desemboca en un muelle o en una corriente de agua. En los puertos de mar suele ocurrir esto. Puedes caer al mar si no tienes la debida precaución. Por lo tanto, cuando veamos esta señal, ojo, extremar la precaución. Y en cuanto a la proyección de la gravilla, pues hay un tramo de la vía donde hay peligro de que se proyecte gravilla al pasar los vehículos y te puede romper el parabrisas. Aparte de eso, aunque no te rompa el parabrisas, el vehículo puede derrapar si hay gravilla. Hay que extremar la precaución y moderar la velocidad. Y la del viento transversal la encontramos generalmente en autopistas y autovías, especialmente en viaductos donde hay corrientes frecuentes de viento. Y cuanto más elevada esté la manga de viento, más horizontal, quiere decir que el viento es más fuerte. Por lo tanto, hay que extremar la precaución y ver de qué lado viene el viento para tomar medidas, sujetar al volante suponiendo que sea muy fuerte el viento, pero para extremar la precaución. Esta señal es importante, ya digo, sobre todo en lugares donde hay corrientes de viento frecuentemente, como son los viaductos. ¿Qué quiere decir esto de escalón lateral? Pues que hay un desnivel, en este caso en el lado derecho. Vamos a imaginar, cuando echan una capa nueva de asfalto
en una calzada de una carretera. Pues igual echan 20 centímetros. Eso puede ser un escalón lateral que si te arrimas un poco puedes volcar fácilmente si vas deprisa. Eso significa. Y congestión, pues esto, la señal la encontramos en determinados lugares donde frecuentemente hay congestión de tráfico. Entonces quiere decir eso, que hay un tramo en el que la circulación se encuentra detenida o dificultada por congestión del tráfico. ¿Y obstrucción en la calzada? ¿Qué quiere decir esto? Pues puede haber pasado algo, una avería, un accidente, ha volcado un vehículo, eso quiere decir. Por lo tanto, precaución especial. Y aquí tenemos la señal de escalón lateral que veíamos en la diapositiva anterior. Indica un peligro por la existencia de un desnivel, que es lo que vemos aquí. Se conoce que han echado una capa de asfalto y han hecho una capa muy alta. Quiere decir que si nos orillamos un poco, podríamos volcar o salirnos de la calzada. Y eso es lo que indica, advierte al conductor del peligro de aproximarse demasiado al borde derecho porque existe este escalón lateral. Pendiente descendente. El tanto por ciento va delante del vehículo. Vamos a imaginar el 10%, el 10 es un vehículo. Pues el tanto por ciento va adelante, por lo tanto iría hacia arriba, ascendente. Aquí vemos que va adelante, hacia abajo, descendente, descendente, ascendente. Bueno, pues ahora vamos a verlo con un vehículo delante, porque a lo mejor así nos hacemos más idea. Vamos a ver la siguiente. Aquí tenemos pendiente ascendente y pendiente descendente. Ascendente, vemos cómo va delante del vehículo, hacia arriba. Ascendente, descendente hacia abajo, cuesta abajo, cuesta arriba. Ascendente, descendente. Vamos a ver la primera pregunta. Vamos circulando y encontramos esta señal. ¿Qué debemos hacer? Según el reglamento, esta señal indica una intersección con prioridad a la derecha. Por lo tanto, la respuesta sería la C. Ceder el paso a los vehículos que vengan por la derecha. ¿Qué debemos saber a la vista de la señal? La A dice que vamos a encontrar dos curvas. Pues pueden ser dos, ¿verdad? Pero también puede ser 20. No dice el número de curvas. B. Vamos a encontrar curvas. La primera curva a la derecha y la segunda a la izquierda. O C. Que vamos a encontrar una sucesión de curvas próximas entre sí, la primera a la derecha, la primera a la derecha, el resto no lo sabemos. C. Vamos a ver qué indica esta señal. A. Que circulamos por una carretera preferente. B. Que debemos ceder el paso a los vehículos que salen por nuestra derecha. O C. Peligro por la proximidad de una intersección con una vía cuyos usuarios deben ceder el paso. Peligro por la proximidad de una intersección con una vía, la que cruza, cuyos usuarios, los que cruzan, deben ceder el paso. Los que cruzan nos ceden a nosotros, que tenemos prioridad. Respuesta C. ¿Qué indica la señal? A. Visibilidad reducida. B. Desprendimiento frecuente y posible presencia de obstáculos en la calzada, por ejemplo piedras. Y C. Proyección de gravilla. A ver. Pues la C. Proyección de gravilla. Eso quiere decir. Vamos con la siguiente. La señal indica A. La proximidad de un peligro distinto de los advertidos por otras señales. B. La proximidad de caída de objetos en vertical. Y C. Que pueden venir vehículos en sentido contrario.
Pues está claro. La A. La proximidad de un peligro distinto de los advertidos por otras señales. Todas las señales advierten de un peligro específico, mientras que esta lo que hace es advertir de un peligro que no está en ninguna señal, como por ejemplo puede ser salida de camiones. Entonces, en ese caso, debajo llevaría un panel complementario indicando salida de camiones. A. A partir de la señal es posible que haya niebla, lluvia, humos, etc. Podamos salpicar a los viandantes, ya que la señal, ojo, indica que hay charcos en la calzada. O C. Podamos proyectar gravilla según la indicación de la señal. ¿Cuál es? Pues lo que indica es que no hay visibilidad y puede ser por niebla, lluvia, humos u otra causa análoga. Ojo, niebla, lluvia, humos. Eso quiere decir. Respuesta A. Y vamos con la siguiente. A ver, ¿esta señal qué indica? Proyección de gravilla, visibilidad reducida o desprendimientos. Pues está claro, desprendimientos, vemos cómo caen de la roca. Esto suele ocurrir en carreteras de montaña. Hay veces que hay piedras en la calzada que se desprenden. Hay que tener en cuenta en invierno con las heladas que revienta la piedra y hay veces que cae. Bueno, pues eso quiere decir. ¿Tenéis algún problema entre la de falta de visibilidad por niebla, lluvia o humos, la de desprendimiento y la de salpicadura de gravilla? Mucho ojo, Tenéis problemas con estas tres. El tema de las señales en algunos casos es que a lo mejor las confundimos un poco y por eso hay que tener mucho cuidado. Os voy a contar una historia real como la vida misma que ocurrió pues hace ya bastantes años. Teníamos un alumno que pues en fin, llegábamos a una calle concreta y no reducía nunca. Y entonces el examen era muy corto y por lo tanto el que no reducía allí a segunda si venía en tercera, pues el suspenso. Y el amigo Julito todos los días diciéndole lo mismo y no había forma. Y antes de llegar a esa calle había una especie de granja que debía ser como una sala de incubación de huevos para pollos. Y entonces en una tapia había un anagrama que debía ser el de la granja, era la cabeza de un pollo con su cresta coloradita. Y entonces ya pensamos, vamos a ver, si a Julito le decimos que cuando vea el gallo que reduzca, pues a lo mejor lo hace al ver el gallo, porque no había forma. Y así está claro, no iba a probar en la vida. Bueno, pues ya un compañero mío un día, aparte de eso lo había dicho muchas veces, cuando llega el gallo le dice, Julito, porque se pasó, nos redujo, y le dijo, pero Julito, hombre, es que no ves la señal del gallo. Y el bueno de Julito le miró así seriamente y le dijo, me tenéis hasta las narices del gallo, porque todos los días cuando llego a casa, cojo el manual, empiezo a estudiarme las señales y esta señal no aparece. A real como la vida misma, Pobre hombre, no encontraba señal del gallo. Claro, así, ¿cómo iba a saber lo que quería decir? Bueno, pues la verdad que es una anécdota, pero que es real. O sea que ni siquiera con la señal del gallo reducía. Y no entendía lo de la señal del gallo. Y es que era simplemente un anagrama de una sala de incubación, nada más. Y hasta aquí la mitad del tema señales segunda parte. La otra mitad la vamos a ver en el tema siguiente.